Eh, no, Ah, ya lo las doy da yo. tú, vale. Sí, sí, para que esté todo en una. Ya está. Vale, pues hola, soy Paula. Muchos me conocéis porque pertenezco al equipo de Inner Key. Sabéis que soy coordinadora de la formación online y tengo el gusto y el placer de pertenecer a este gran equipo. Y hoy me toca a mí hablar, me toca porque lo he elegido, un tema que me mueve mucho. Voy a compartir pantalla para poder... Voy a poner en grande. Decidme si se ve en grande. Sí, sí, se ve todo. Vale, perfecto. Es un tema que a mí me resuena mucho y es el tema de las subpersonalidades y esta gran pregunta que tiene el título, ¿no? Que es ¿cuál de tus personajes manda en tu vida? Y es una pregunta que hasta que yo no me paré y me la hice en serio, no me di cuenta de lo que significaba. No me di cuenta de lo que significaba. Y claro, si te lo preguntas así, de repente dices, ¿esto qué significa? ¿Que no soy yo la que mando? ¿No, no soy yo la que de verdad tiene las riendas de mi vida? Pues la respuesta es sí y a la vez no, ¿no? Porque es uno de esos personajes que convive contigo, que ahora vamos a ver. Entonces, por eso, también os quiero contar un poquito sobre mí, el por qué este tema y por qué resuena tanto conmigo. Yo empecé en mi vida de formación, empecé una carrera de ingeniería. Y no quiero explicar muchísimo, pero a lo largo de los años me di cuenta de que, bueno, pues que esa parte como ingeniera no me llenaba el alma. Y un día, de repente, me di cuenta de que quería ser actriz, nada más y nada menos, ¿no? Di como ese salto, de repente algo se despertó en mí, no sé muy bien qué es lo que es, pero hice un cambio radical en mi vida. Dejé todo lo que hasta ese momento estaba haciendo y me vine a Madrid. Yo no soy de Madrid, soy de Cádiz, de Jerez. Y me vine a Madrid sin tener ni idea de qué iba a ser de mí, pero algo muy fuerte bueno, me llamó a la puerta y tuve la valentía de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí podéis ver todos los personajes que habitan en mí. Bueno, todos no, muchos de los personajes que han habitado en mí. Durante muchos años me he dedicado, he estudiado, he trabajado como actriz, tanto en teatro como en algo de cine, algo de serie, algo de publicidad, ¿no? Un poquito de todo. Y ahí podéis ver algunos de esos personajes. ¿Y por qué conecto tanto con este tema de las subpersonalidades y los personajes? Porque fue en esa época, durante tantos años de mi vida, que estaba creando personajes, que me estaba poniendo tanto tiempo en la piel de otros, que al conectar con cada parte de ellos me conocía un poquito más a mí misma. De alguna forma conectaba con esa que está ahí en medio, así, con esa postura, con esos rizos. Y al desgranar ese personaje, al estudiarlo en profundidad, me daba cuenta que yo tenía parte de ese personaje, ¿no? De ese personaje que podía ser una dominatrix, como es esa de ahí en medio, o una que está ahí a la derecha que está llorando y era una chica que la habían abandonado, o esta que está ahí al lado que era camarera y que trabajaba por perseguir sus sueños. Con todas había una parte de mí que conectaba y eso me iba ayudando como a conocerme cada vez más, ¿no? Y por eso este tema, ¿no? Pero realmente no fue hasta que yo empecé a estudiar
las subpersonalidades dentro del mundo del coaching transpersonal cuando di con esta escuela, que no entendí bien, ¿no? Es como que en ese momento hice el clic. Dije, todo esto que yo he vivido poniéndome en la piel de otros y ayudándome a conocerme más a mí mismo, realmente lo llegué a entender bien cuando, pues eso, cuando empecé a estudiar el coaching transpersonal y tratamos este tema de las subpersonalidades, ¿no? Y esto de las subpersonalidades no me lo estoy inventando yo, seguramente muchos ya sepáis un poco de qué va la cosa, sino que ya los psicólogos referentes en el mundo de las subpersonalidades como Carl Gustav Jung y Roberto Assagioli fueron quienes impulsaron este concepto, ¿no?, de las subpersonalidades y sus estudios concluían que nuestra personalidad realmente se conforma de diversas subpersonalidades que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida, por nuestras experiencias vitales, por nuestras creencias, por lo que vivimos, ¿no? Jung también dice que, bueno, no sé si conocéis los 12 personajes arquetípicos de Jung, que están en el inconsciente colectivo, ¿no?, que son patrones que se han repetido a lo largo de la historia de la humanidad y esos son personajes arquetípicos que se han ido instaurando en nosotros. Entonces, estos dos señores ya decían esto. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen eso, que diferentes personalidades están dentro de nosotros con sus diferentes rasgos de personalidad, es decir, son personas que se han ido generando sin darnos cuenta, sin avisar, y cada una realmente tiene su razón de ser. Por eso cuando decimos yo soy así, ese yo soy así, ¿qué significa de verdad? ¿Quién lo está diciendo? Ese yo soy así está conformado de muchas subpersonalidades. Tal vez una de ellas esté cogiendo, digamos, como la fuerza y el poder para decir yo soy así. Pero realmente eso no es real, no es verdad. La Paula de verdad no es ninguna de esas personas que habitan dentro de mí. En una conciencia personal sí podemos entender este cuestionamiento, ¿no?, este planteamiento. En una conciencia personal, esas personas sí están en nuestra vida, pero desde una conciencia transpersonal, que es lo que venimos hoy a contar, ¿no?, y a hablar desde el coaching transpersonal, no soy nada de eso. Realmente, si conseguimos ponernos en un estado de conciencia más elevado, podemos observar desde fuera esos diferentes personajes. Y no olvidar que cada una tiene su razón de ser, ¿no? Y han crecido y se han instaurado en nosotros por algún motivo. Pero para poder hacer ese ejercicio de observación, primero tenemos que conocernos, ¿no? Primero tenemos que hacer el ejercicio de saber cuáles son esas subpersonalidades que están conviviendo con nosotros, para poder hacer ese ejercicio de observación. Y a mí me gustaría poneros un ejemplo para que podáis entender un poco mejor. Y os voy a poner el ejemplo mío, el mío personal, ¿vale? Mis experiencias vitales y cuáles son las 6 subpersonalidades que a día de hoy yo tengo identificadas y creo que son las que más salen en mi día a día. En medio vamos a poner el yo soy. El yo soy es la conciencia pura, la conciencia más elevada, la conciencia transpersonal, ese observador. Tiene muchos nombres, ¿no? A mí me gusta llamarlo el yo soy, porque el yo soy, digamos que engloba todo. Yo soy todo esto y a la vez no soy nada, ¿no? Y ese yo soy, que está en el centro, se conforma de 6 subpersonalidades. No están en orden, no es un orden cronológico. Seguramente la cronología sea otra, pero voy a ir contando. La primera es la hippie. La hippie es la subpersonalidad que pasa de todo, que le gusta desobedecer, que es muy independiente, que no quiere ir
no quiere ir a favor de lo que la sociedad dice, ¿no? Digamos, es un concepto de hippie que yo tengo, ¿vale? Siempre estos nombres nos van a servir a nosotros mismos, ¿no? Yo le he apodado la hippie y para mí es esa que viviría tan feliz en una playa, en una montaña, con 3 gallinas, un huerto, sin ninguna responsabilidad y conectando con la naturaleza. Esa hippie, yo estoy convencida que se creó, que nació en mí, en mi niñez, en mi infancia, por los padres que tengo, básicamente, y por la vida que llevé de pequeña, ¿no? Mis padres son personas que no son nada autoritarios, que no me han exigido, que me han dado mucha libertad, que también ellos llevan una vida un poco hippie. Entonces, en mi niñez se forjó eso, llegó, se instauró y para mí es como un anhelo, ¿no? Constante. Esa hippie está ahí con fuerza, por eso la traigo. La siguiente sería la soñadora inconformista. Esta tiene nombre y apellido. Soñadora inconformista. Esta es la que me impulsa a seguir avanzando, a no conformarme con lo que la inercia de la vida me va poniendo o me ha ido poniendo, ¿no? Es más idealista, es la que cree de verdad que se puede conseguir aquello que te propones. Esta es la que me ha hecho dejar ciudades, la que me ha hecho dejar carrera, ingeniería para pasarme a actriz, de actriz para pasarme al coaching, es la que ha hecho que deje amigos, que deje a mi familia en otra ciudad, que deje a parejas. Y esta es realmente la que me mueve, la que está muy conectada con mi esencia, con mi alma. ¿Cuándo nació? No lo sé exactamente, pero creo que fue el día que me di cuenta que tenía derecho a luchar por mis sueños. Y ese día le hice caso. Y hasta aquí. Esta me ha traído también hasta aquí. Así que le doy muchas gracias. Sigo con la bebé. La bebé, le llamo la bebé, le podría llamar de muchas formas, pero la bebé es la que me conecta con mi parte más pequeña, más inocente, pero con la parte de la queja. Imaginaros a un bebé de meses, de años, ¿no? De 1 añito, 2 añitos, que lo único que quiere es que le hagan caso. Lo único que quiere es que le mimen. Lo único que quiere es que no la juzguen y que la cuiden. La bebé nace cuando de pequeños te conviertes en víctima de algo. No es la parte más víctima, es la que no entiende por qué le están pasando las cosas que le están pasando. Creo que esto está muy dentro del inconsciente colectivo también, ¿no? Que seguramente todos nosotros conectemos con esta bebé, con esta parte de víctima. Cada uno la puede llamar como quiera, yo la reconozco como la bebé, como la que solamente quiere llorar. Y bueno, pues está presente. A la siguiente sería la cuidadora. La cuidadora es la que quiere ayudar, la que quiere ayudar de verdad, la que quiere ayudar desde el amor, la que quiere acompañar, la que quiere cuidar. Esta, junto con la soñadora inconformista, me ha traído a donde estoy, ¿no? A esta escuela tan maravillosa y poder ayudar cada día a muchas personas. Esta cuidadora, yo creo que nace, puede sonar algo tópico, pero creo que las mujeres tenemos un rol de cuidadora instaurado por cómo nos han criado, por cómo nos han educado, por ese entorno social, educacional, cultural. No significa que los hombres no puedan ser cuidadores, ¿vale? No me malinterpretéis, ni mucho menos. Pero sí que la cuidadora
y está muy en las mujeres, ¿no? Porque hemos crecido viendo a nuestras madres no trabajar para cuidar, a nuestras abuelas no trabajar para cuidar. Y no quiero caer en el tópico, pero sí creo fielmente en que las mujeres tenemos muy desarrollada esa parte. Y no es malo ni bueno. Bueno, yo diría que es bastante bueno, ¿no? Pero eso está en mí por eso, ¿no? Porque de alguna forma se instauró por el hecho de ser mujer. Y yo lo he ido desarrollando, yo lo he ido abrazando y aceptando y usando. Entonces está aquí. En mi día a día es una parte muy importante, ¿no? Y muy relevante. La siguiente sería la doña perfección. La doña perfección es la que me lleva por la calle de la amargura, ¿no? Es la que es la más exigente, la que pone, la que me bloquea, la que saca más miedos, porque quiere que todo esté correcto, porque quiere que todo sea, perdón, la que quiere que todo sea correcto. Tiene que estar todo perfecto para que sea, para seguir avanzando. Es la que nació, yo creo, cuando se dio cuenta de que hacer las cosas no del todo bien trae consecuencias, unas consecuencias que a priori a ella no le gustan, ¿no? Si no estudio demasiado, suspendo el examen. Y si no me preparo mucho un trabajo, suspendo la asignatura, o si no me preparo para un trabajo, no me cogen de ese trabajo, o si es como la que me saca el miedo al que dirán, ¿no? Y esta nació pues cuando se dio cuenta de que los actos tenían consecuencias. Y la última sería la creativa creadora. La creativa creadora es la que me da alegría, es la que nació en ese momento, yo creo, en el que dije un día, voy a dejar la ingeniería para ser actriz. Y ese fue el día en que me apunté a teatro en mi pueblo, ¿no? Y fue algo como de casualidad, causalidad. Y ahí como que dentro de mí se abrió un mundo muy relacionado con lo artístico, ¿no? Con lo creativo, con lo creador. Y al día de hoy, pues me sirve en muchos aspectos, no solamente en la parte artística, que también la tengo trabajando y desarrollando, sino en mi día a día con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, ¿no? Esa parte de creación me conecta con la parte más esencia de Paula, ¿no? Y os pongo aquí estos ejemplos para que entendáis qué es esto de las subpersonalidades y cómo se han creado, ¿no? Cuál es el momento, cuál es esa experiencia vital que seguramente ha detonado que esa subpersonalidad se instaure aquí. Y esas subpersonalidades llegan para quedarse, ya no se van a ir. Hasta el día que te mueras, seguramente estén. Tal vez tengan más peso o tengan menos. Seguramente si dentro de 5 años hacemos otra vez este ejercicio y me pongo a pensar cuáles son mis subpersonalidades, salgan otras. Y tenga otras muchas más. Pero sí que es importante, o por lo menos considero, ¿no? Que para poder hacer ese ejercicio de observación es importante conocerte, identificar de alguna forma estas subpersonalidades que están conviviendo contigo constantemente. Son diferentes yo, con su propia necesidad, con su propio impulso y su propia razón de ser. Y dentro de ti conviven estas dos partes, ¿no? Una parte más niña, una más adulta. Son como las dos polaridades. Y se te queda esa cara de ¿y qué pasa con todo esto, no? ¿Qué hago con todo esto? Pues como ellas llegan sin pedir consentimiento, realmente tú no sabes cuándo va a salir una u otra. Realmente entran como de repente, ¿no? Sin pedir permiso y de repente sale la parte más niña, que puede ser la bebé o la parte más adulta, que puede ser la doña perfección. Y es importante pararse, ¿no? A entender qué está pasando.
Y un ejercicio que es muy práctico para entenderlo es imaginártelo como tu propia orquesta, particular, con sus propios músicos, sus propios instrumentos. Entonces, cada subpersonalidad, digamos que suena de una forma, tiene un instrumento concreto. Entonces, la hippie toca el tambor, la doña Perfección toca el arpa y la bebé toca la pandereta, por ejemplo, ¿no? Y esa orquesta está ahí dentro de nuestra cabeza, cada uno queriendo tener más protagonismo que el otro. Cada uno tiene su instrumento. Y hay un momento en el que todos están tocando a la vez porque todos quieren hacerse oír. Todos quieren al mismo tiempo hacerse oír porque tienen cosas que decir, tienen una música que tocar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando cada instrumento va a lo suyo? Pues algo así, ¿no? Que ese sonido es tan crispante, que ese sonido es tan atronador, que se te queda esa cara, que es como, no quiero oírlo porque entro en el bucle, porque realmente no me estoy parando a oírlo. Si cada subpersonalidad, imaginaros solamente que estas 6 empezaran a hablar a la vez en un momento para opinar de algo, porque tienen algo que decirte. Pues ese sonido es agotador y es atronador. Y por lo general, lo que solemos hacer es huir. Queremos huir. Queremos meter la cabeza debajo de la tierra. No queremos saber lo que nos tienen que decir, pero porque no somos conscientes. Realmente no somos conscientes de qué significa ese ruido, ¿no? Es como queremos hacer la del avestruz. Yo meto la cabeza aquí y que el mundo siga. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de muchas formas. Lo hacemos enganchándonos a las redes sociales, saliendo de compras para evadirme, yéndonos al fútbol, yéndonos a ver una peli. No queremos pararnos, por lo general, nos da miedo pararnos y escuchar de verdad qué me están diciendo cada una de esas vocecitas. Eso no funciona porque te va a perseguir constantemente. Los instrumentos siguen queriendo tocar. ¿Cómo podemos hacer que la melodía suene? ¿Cómo podemos hacer que todos esos instrumentos lleguen a un equilibrio y suenen esa armonía bonita? ¿Qué falta ahí? Esa es nuestra orquesta y hay que saber dirigirla. ¿Y quién la dirige? ¿Quién puede? ¿Quién tiene la capacidad de dirigir esa orquesta? Tú, yo, cada uno de nosotros. Pero para saber dirigirla hay que traer al director. Y ese director realmente también somos nosotros. Pero ese director es ese observador, ese yo soy. Es el único que va a tener la capacidad de entender, de escuchar las necesidades de cada instrumento, de cada músico, para poder entrar en armonía, para gestionar esa música que quiere sonar. Y ese director lo podemos traer al presente, podemos hacernos conscientes de él. Y eso es lo de ir más arriba, ¿no? Colocarnos en una conciencia transpersonal donde estos personajes los vamos a poder observar desde arriba. Es como si de repente pudiéramos tener una cámara, ¿no? Desde arriba, poder salirnos incluso del cuerpo. Yo lo visualizo así. Perdonad que hay una ambulancia y se cuela el sonido. Es que parece que vivo en Nueva York. Perdón. Es como eso, salir de esa conciencia personal, ir un poquito más arriba para colocarnos en esa
en ese observador, desde la conciencia más pura, intentar hacer el ejercicio del que el que observe no sea otra subpersonalidad que realmente está queriendo coger el mando. Por ejemplo, una subpersonalidad que también sale por ahí de vez en cuando es el juez, ¿no? Tenemos que hacer el ejercicio consciente de convertirnos en el observador desde una conciencia lo más pura posible. Y al convertirnos en el observador, por definición, no somos lo observado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo puedo colocarme en esa posición de observación desde la pureza, por definición, no soy lo que estoy observando. Digamos, si yo puedo ver a esa Paula bebé, si yo puedo ver a esa Paula hippie desde fuera, significa que realmente no soy eso. Y tengo el poder de gestionarlo desde fuera, colocándome ahí, en la postura del director. Porque si no soy nada de eso, significa que soy algo más elevado. Y puedo gestionarlo. Puedo tener esos momentos en los que pues el director va a escuchar de verdad cuáles son esas necesidades. El observador puede, es el único que puede poner orden, ¿no? El que puede conversar con cada una de esas subpersonalidades. Puede hacer que se expresen, puede negociar, lo va a escuchar de verdad. Y entonces ese es el ejercicio, el colocarnos en esa conciencia más elevada. Porque si ignoras todas esas voces, si no les haces caso, tu cabeza se inundará de ruido, entrará en bucle, no entenderá qué está pasando. Y a veces pasa, ¿no? No sé si conocéis a alguien que diga, es que no me aguanto ni a mí misma. Porque si ignoras y no aceptas a una de ellas, ¿qué va a pasar? Que no te llevarás bien contigo mismo. Es imposible que te lleves bien contigo mismo si no estás aceptando alguna de ellas. Yo tengo una amiga que siempre ha dicho, sí, bueno, siempre, en algunos momentos así puntuales me dice, es que no me aguanto ni a mí. ¿Qué significa ese no me aguanto ni a mí? Realmente, o seguramente sea que no está oyéndose de verdad, no se está escuchando, no se está parando. ¿A quién no está escuchando? ¿Qué es lo que qué su personalidad quiere hablar que no le está haciendo caso? Si no nos escuchamos de verdad y no ignoramos, y las ignoramos, no aceptamos, no nos vamos a llevar bien con nosotros mismos. Vamos a estar crispados como esas dos señoritas, ¿no? Sí, enfadados, o vamos a estar tristes, no vamos a entender bien. Nos vamos a dejar comer por ese bucle, por ese ruido mental. Debemos tomar conciencia de ellas primero. Por eso este ejercicio, ¿no? De identificarlas, tomar conciencia, abrazarlas y agradecer. Porque cuando las abracemos y podamos de verdad aceptarlas, nos daremos cuenta de que realmente cada una de ellas nos quiere, ¿no? Es como han crecido, han nacido por algo, tienen un motivo. Y cuando nos demos cuenta de ese motivo y las abracemos, solo podemos darles gracias porque nos están mandando información constantemente. Y hacer ese trabajo es el realmente importante. Pararnos, escucharnos, identificarnos y darnos cuenta de que realmente no usamos nada de eso. Pero aún así agradecer y abrazarlas porque desde ese punto de conciencia podré empezar a hacer cosas nuevas. A mí me gustaría diferenciar porque hablamos de subpersonalidades, personajes y máscara.
Y bueno, bajo mi punto de vista, desde mi opinión, hay alguna diferencia que otra. Y sí que me gustaría hacer como las tres diferenciaciones, ¿no? La subpersonalidad es todo esto que ya hemos hablado, es una parte de nuestra personalidad que se ha creado en base a estas experiencias y creencias, es algo que se ha ido forjando sin darnos cuenta y por lo general a priori no somos conscientes. No somos conscientes a priori, digo a priori porque en el momento que haces el ejercicio puedes identificarlas. Eso serían las subpersonalidades. Aquí llamo yo personaje. Personaje es al que interpretas en base a esa subpersonalidad. Es decir, una vez que identifico una subpersonalidad, le doy vida. Le doy vida, por ejemplo, cojo a mi parte más controladora y perfeccionista, que podría ser, por ejemplo, la doña perfección, y la desarrollo en exceso, ¿no? Me coloco tan gran parte del tiempo de mi día, por ejemplo, o de mi semana, en esa subpersonalidad, que de alguna forma me convierto en ese personaje. Muchas veces no somos conscientes, por lo general no somos conscientes. Pero para mí ese es el personaje, la subpersonalidad está ahí, se ha creado, ya ha crecido, está dentro de ti. El personaje lo agarro yo y lo interpreto, le doy fuerza, le doy vida. Estoy en esa conciencia personal en la que seguramente si cojo a la doña perfección es porque tiene más fuerza. Y yo creo que en ese momento es el que tengo que sacar a relucir por una situación concreta, porque me viene bien para un trabajo. Entonces me coloco tanto en ese personaje, en esa subpersonalidad, que no soy yo, ¿no? Es como haces como un desdoble en el que ya no eres tú. Y después estaría la máscara, que digamos que es como un nivel más de actuación, no es como una sobreactuación. La máscara para mí es cuando ya agarro el personaje y no lo suelto. De tal manera que lo transformo tanto de que se convierte en un artificio. Como me come a mí. El personaje me come tanto que ya no es real. Y por lo general esto cuando lo hacemos, la mayoría de las veces inconscientemente, lo hacemos para agradar fuera, para aparentar, para agradar a los padres de mi chico, o para agradar al jefe, o para inventarnos algo y que el otro no me conozca, no sepa quién soy, ¿no? Y para mí hay esos 3 grados de, como de personalidades. Por lo general utilizamos mucho la palabra personaje y por lo general estamos muy en el personaje, porque en el día a día, por lo general estamos en esa conciencia personal, ¿no? Pero sí que me gusta tenerlo bastante identificado, porque digamos que la máscara es cuando ya al personaje le pones la máscara y ya ni siquiera ves la cara. Se convierte en algo totalmente irreal, está totalmente fuera de ti. Y hacer ese ejercicio de pararte y decir, ¿dónde estoy? Esto es una subpersonalidad, estoy escuchándola, voy a pararme, voy a escucharla. Le estoy dando de comer, le estoy dando tanta vida a esa subpersonalidad que me estoy convirtiendo en un actor. Y siempre estamos actuando, porque realmente estamos actuando todo el rato, ¿no? Pero tomar conciencia de dónde estoy, hay como un clic, hay un salto de conciencia. Y a lo mejor en ese momento la pregunta de quién manda en tu vida, ya la entiendas de otra forma, porque estás tomando conciencia y tú como observadora puedes decidir cuál de esas subpersonalidades quieres agarrar y desde ese personaje ser consciente de que estoy en el personaje. Y a veces no pasa nada, es el juego de la vida, tenemos que vivir y actuar y tenemos que seguir, ¿no? Y está muy bien agarrar esas subpersonalidades y darles vida, pero seamos conscientes de desde dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. ¿Cómo podemos aprovechar todo esto? Es un poco lo que os he contado, ¿no? Identifica primero tus propias subpersonalidades.
Y está claro que no somos nada de esto. Es decir, yo me voy a identificar para después desidentificarme, para hacer el trabajo de desidentificarme. Pero es muy importante conocernos, ¿vale? Entonces, primero haz ese trabajo. Yo te invito a que hagas ese trabajo de pararte a escuchar cuáles son esas voces. Después, toma conciencia de que ese yo observador la puede escuchar y puede llegar a una negociación. Y para eso, yo lo hago mucho, tener reuniones cuando exista conflicto interior, ¿no? Reuniones incluso llevadas a, me coloco en esta silla como observadora lo más neutra posible, coloco 2 sillas delante de mí y voy moviéndome y voy hablando, me voy colocando en cada momento en la subpersonalidad con la que quiero hablar, ¿no? Para que ella inunda de, digamos, mi cuerpo de esa energía, yo pueda entender cuáles son sus emociones, qué es lo que me quiere decir, qué tiene que decir en una situación en el que yo tengo, en el que yo tengo un conflicto interior, en el que estés ahí en la duda de hago esto, no hago esto, hay una parte de mí que dice que sí, hay una parte de mí que dice que no. ¿Vale? Cuando hay un momento de decisión, es muy bonito hacer esto y es muy liberador y empiezas a comprender muchas cosas. Entonces, ese momento es en el que tienes que conectar con tu ser, con tu conciencia más elevada, para poder escuchar plenamente a esas subpersonalidades que tienen cosas que decirte. Otra es reconocer cuando estás en un personaje u otro, ¿no? Es lo que decía un poco antes. Al final, en nuestro día a día, no podemos estar todo el rato pensando dónde estoy, quién habla, quién no habla, me voy a poner en la conciencia transpersonal, porque al final te vuelves un poco loco. Y hay que aceptar bueno, pues ahora estoy en este personaje, en esta subpersonalidad. ¿Qué significa esto? Vale, pues tomar conciencia. Ahora mismo estoy triste. ¿Qué hace que esté triste? Pues vale, sale mi bebé. ¿Por qué? Porque la bebé ha pasado algo que ha hecho que ella salte, porque a lo mejor ha habido una situación en la que la víctima, la parte más víctima que tengo, se ha despertado, entonces la bebé está saliendo. Hacer ese ejercicio rápido realmente no lleva tanto tiempo, es cuestión de segundos. Cuando lo tienes como entrenado, no se tarda tanto, ¿no? Y ese reconocer cuando estás en una subpersonalidad en otro, cuando estás en un personaje u otro, sirve muchísimo. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho en casa con mi chico. Mi chico no es, no es coach, pero bueno, al final cuando duermes con un coach personal, pues algo se va pegando y yo lo tengo frito con un montón de cosas y los dos tenemos identificado cuáles son nuestras subpersonalidades. Y esto nos ayuda un montón en la convivencia porque hay veces que, bueno, pues no tienes el día y estás, pues oye, te puedes permitir estar en la bebé o te puedes permitir estar en la hippie, que no tienes ganas de nada, desde ese punto de conciencia, ¿no? Y a lo mejor yo le digo, oye, hoy estoy en el modo hippie o en el modo bebé, no te tomes nada mal, ¿no? Y ese punto de reconocer en qué personaje estás, desde la humildad de decir, oye, lo acepto, y desde la comunicación, ¿no? Pues que se lo comunicas a la otra persona, se genera ahí un vínculo muy guay porque ayuda a mostrar todas las partes de ti, ¿no? Mostrar esa vulnerabilidad con el otro. A nosotros nos sirve y yo lo lanzo ahí para el que lo quiera recoger. Acepta y abraza e interacciona desde ahí. La importancia de aceptar. A veces es muy difícil, pero hasta que no llegas a esa aceptación de verdad y como dice mi compañera Mónica, aceptar y no resignarnos, porque hay una diferencia, desde ahí podrás interactuar, ¿no? Desde otro punto. Y la última que os quería comentar es convertirnos en quien queramos ser sin que nos coma la máscara. Y voy a explicar esto. Esto es un truco que también utilizo yo, que se utiliza en teatro, en cine, los actores los utilizamos. Y es, conviértete en lo que quieras ser sin que te
como la máscara, y eso es importante, ¿no? Sin que te coma la máscara, porque si no nos vamos a convertir en algo que no somos absolutamente nada, porque digamos que nos lo vamos a creer tanto que vamos a dejar de ser nosotros. Pero es un truco, es busca un personaje arquetípico, colócate en esa posición, absorbe su energía corporal incluso, para comenzar desde ahí. Pongo un ejemplo que yo utilizo. Realmente todo esto que estoy diciendo es utilizar la energía de fuera adentro. Es decir, en vez de sacar lo que yo tengo dentro, voy a instaurármelo. Voy a coger algo que me gusta de fuera para colocarlo en mi cuerpo y que empiece a moverse tanto la energía que de alguna forma lo voy a proyectar. Mi personaje arquetípico favorito es la heroína, la superheroína. Y yo lo utilizo mucho. Para mí es como, bueno, pues ya se ha convertido en mi aliado. La superheroína seguramente esté dentro de mí también y sea una subpersonalidad, pero como yo no la tengo muy identificada en mis 6 subpersonalidades, digamos que me gusta hacer el ejercicio de cojo ese personaje arquetípico, me lo coloco, pero me lo coloco a tal punto de ponerme la postura, ponerme delante del espejo, cambiar el tono de la voz, cambiar, intentar meter toda la energía posible en mi cuerpo para que ese cambio en mi cuerpo energético empiece también a cambiar incluso patrones de pensamiento, ¿no? Te va a dar más seguridad. Y eso lo hago, por ejemplo, pues cuando tengo que enfrentarme a situaciones más complicadas. Para mí es un truco, no digo que esto le tenga que servir a todo el mundo, pero lo aprendí en teatro y me di cuenta de la fuerza que tiene colocarte en ese personaje arquetípico. Los actores de método, como se llaman, se convierten en sus personajes, ¿no? Y llega a un tal punto que se lo comienzan a creer y por eso las interpretaciones son tan realistas, ¿no? Pues esto es igual, hacer un poco ese ejercicio. Cuando no encuentres realmente dentro de ti, que seguramente esté, pero no está mal cogerlo de fuera, introducirlo dentro y desde ahí comenzar, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, a mí me gustaría haceros esa pregunta. No sé cómo de conscientes sois, pero ¿cuál de vuestros personajes manda en vuestra vida? Os lanzo esa pregunta, que es como hemos empezado, y os doy las gracias, de verdad. Para mí ha sido muy bonito compartir esto con vosotros. Gracias, Pau. Abrimos ronda de preguntas para el que quiera preguntarle. Tenemos aquí a Romy. Romy, abre... Ah, ya lo tienes abierto el micrófono. Me he ido de hora un poco. Bueno, maravillosa, me ha encantado, Paula. De Gracias. verdad, esto está siendo estos 2 días para mí, de verdad, es que una maravilla, qué enriquecedor. Bueno, quería preguntarte 2 cosas. Una, cuando comentas el tema de ponerte en el arquetípico, ¿no? Has dicho de la heroína, ¿no? Que tú te pones... ¿En qué momento lo haces? Cuando ves que estás identificándote con una de tus subpersonalidades, cambia. Vale, el truco que yo tengo, o sea, yo lo hago cuando quiero conseguir algo que a priori pienso que no tengo dentro. Es decir, me voy a enfrentar a una situación. Yo, por ejemplo, lo utilizo para cuando voy a hacer una entrevista de trabajo. Ahí no cojo la superheroína. Por ejemplo, ahí me invento y me viene a la cabeza como una superdirectiva de una empresa súper trajeada, con esa seguridad, ¿vale? Son personajes arquetípicos. Yo he dicho la heroína porque la heroína la cojo en algún momento, pero en otros momentos pues, me viene esta directiva. Son como, bueno, perfiles que ya todos tenemos como instaurados en nuestra cabeza y que de alguna forma nos sabemos cómo son, ¿no? Esa energía. Yo lo hago cuando quiero modificar mi energía para empezar desde ahí, ¿vale? Es como busco la situación más deseada y la instauro en mí. Vale, pero a lo mejor yo me pongo en ese ejemplo.
además es muy bueno, ¿no? Porque a lo mejor mi subpersonalidad en ese momento sería pues la más temerosa, ¿no? La más insegura. Entonces, claro, yo ya estaría en esa subpersonalidad, claro, y me saldría, observaría y ahí buscaría... Claro, si tú te estás observando en la que te está saliendo, ¿vale? Tú a lo mejor ahora mismo no le tienes nombre ninguna, ¿vale? Pero imagínate que a mí me sale ahí la bebé, porque la bebé va a querer huir, ¿no? Va a querer no quedarse en casa y que le den mimos, que es una parte... Pues si tú estás identificando es pararte, darte cuenta de que estoy a la bebé, aceptarla, vale, tengo miedo, no pasa nada, es normal, estoy en esta situación. Que dentro de esas subpersonalidades no tengo a la directiva o a la heroína porque no la tengo como muy fuerte, no muy empoderada, la cojo de afuera. La cojo de fuera, siendo consciente para instaurarla en mí, para que, digamos que de fuera adentro, tú la energía la muevas. Pero yo os invito de verdad a hacer el ejercicio de poneros delante del espejo y poneros delante así. Yo me pongo con las manos en tal, me pongo así, empiezo a hablar, empiezo a gritar. ¿Sabes? Como de verdad que la energía te inunde. Porque es que hay un cambio, o sea, tu cabeza de repente se coloca, es súper raro, pero en teatro lo hacíamos mucho y yo esto lo llevé a la vida real y para mí fue como una explosión. No sé si te servirá, yo te invito a que lo... Sí, me sirve. Todo me sirve, todo me está sirviendo. Bueno, y la otra es la subpersonalidad, lo que hablamos, aceptar y abrazar. Claro, esto pues me imagino que ya luego cuando estamos ya en este punto tenemos otra relación con ellas. Pero mi pregunta es, ¿en algún momento alguna se va? ¿O siempre, cuando ya se considera su personalidad, sigue en nosotros para toda la vida? A ver, nada de lo que te diga es verdad. Esto se supone que cuando han nacido, por eso también es importante hacer el ejercicio de en qué momento crees que nace esa subpersonalidad. Porque ir al origen del nacimiento de esa personalidad te va a dar pistas. Y seguramente, como he contado antes, hay algunas que no sepan dónde han nacido exactamente, pero cuando llegan ya no se van a ir. Lo que sí va a cambiar es si salen más o salen menos, si tú le vas a dar, van a tener más fuerza o menos fuerza. Como he comentado antes, si este ejercicio lo hago yo dentro de 5 años, es muy probable que algunas de ellas no estén y hayan crecido otras. Y si a día de hoy hacemos el ejercicio de en vez de 6 ponernos a buscar 10, podamos incluso tener 10. Ponemos un número limitado por no volvernos tan locos y también está bien como, ¿no? Como, bueno, poner un límite. Con 6 creo que es suficiente para tu poder en tu día a día identificar, pues ahora estoy aquí un poco, pero esa su personalidad no se va a ir, no se va a ir. Porque si se ha instaurado por algo que ha pasado, alguna creencia, eso va a estar ahí toda la vida, seguramente. Lo que pasa es que puede tener muy poquita voz, muy poquita. Vale, perfecto. Pues nada, abrazar mucho y aceptar, porque hay algunos momentos de como, oh, ¿por qué? Bueno, muchísimas gracias por todo. Romy. Gracias, Romy. Bueno, quedan muy poquitos minutos. María Ángeles quería compartir una cosa. Te doy paso, María Ángeles, rápidamente. Muy rápido. Primero, muchísimas gracias, Paula. He tenido el placer de compartir esta herramienta con ella y me ha enriquecido muchísimo. Ella es mi coachee y por eso lo dice, porque hicimos algo parecido y me alegro mucho. Me alegro mucho que te haya ayudado. Muchísimas gracias. De corazón. Gracias, María. Gracias, Ángel. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, Pau, ¿quieres decir algo? Bueno, Agustín, creo que quiere hablar. Un pequeño inciso, al hilo de lo que estaba diciendo Romy también, porque ha salido en alguna de las preguntas del chat. Yo tengo la firme creencia de que nuestra mente, en el sentido amplio, tiene una capacidad de almacenar impresionante, pero no tiene botón de borrado. Hay muchas cosas que entran, pero no se borra nada. Se puede perder en determinados cajones, pero sigue.
Por eso no es gratuito ninguna de nuestras experiencias, ninguna de nuestras conversaciones. Eso de despellejar al vecino en la máquina del café o ver una película de terror creyendo que mañana al dormir se mira de la cabeza, todo se va a quedar dentro de ti para siempre. Cuando viváis las regresiones, los que estáis en el máster trans, os daréis cuenta de que no solo está en nuestra mente lo de hoy. Hay infinidad de cosas en nuestra mente, de muy, muy, muy atrás. Por no hablar ya de todo el inconsciente colectivo que tenemos. La cuestión es qué sale con más fuerza. Si yo empiezo a hacer ese desdoblamiento vertical y empiezo a convertirme de verdad en más piloto de mi propia vida, yo puedo, como dice Pau, articular las partes de mi mente como a mí más me interesa. Pero tengo que salir de la creencia de que soy un personajillo A o un personajillo B. Tengo que dejar de pelearme con ellos. Soy tantas cosas que no soy capaz ni de abarcar. Trata de conocerte un poco más y a partir de ahí juega con lo que hay en tu interior. Porque hay una inmensidad inabarcable. Y es muy divertido. A veces da como miedo, pero cuando te conoces y las abrazas y las aceptas, ese juego es muy divertido porque también le quita peso, ¿no? Bueno, pues estoy aquí, no soy nada de esto, ¿vale? Me identifico para desidentificarme al mismo tiempo y tomar conciencia de ello y, como dice Agustín, ¿no? Articular, coge la que más te convenga y si no la tienes, invéntatela y grábatela a fuego, porque realmente todos tenemos la capacidad de ser cualquier cosa, de hacer. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Pau, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias.